¿Conoces ese golpe en el estómago que sientes cuando alguien a quien amas te muestra exactamente quién es? Sí, eso me pasó este año. Y lo peor de todo es que lo vi venir, pero aún así, intenté creer que serían mejores. Mi nombre es Aaron, tengo 29 años y siempre he sido el responsable de mi familia. Bueno, ese título siempre pertenecerá a mi hermano menor, Brandon, pero yo era definitivamente la persona en la que se apoyaban cuando las cosas se ponían feas. No era un genio ni nada por el estilo. No inventé una aplicación, ni me dediqué a la compraventa de bienes raíces, ni gané la lotería. Simplemente me volví muy bueno ahorrando, presupuestando y viviendo por debajo de mis posibilidades. Trabajo en ciberseguridad para una empresa de tecnología mediana. Y, entre las largas horas de trabajo y mis trabajos como autónomo, he construido una red de seguridad decente para mí. Nada llamativo, ni coches deportivos, ni un condominio con ventanas de suelo a techo. Solo una modesta casa de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, un fondo de emergencia y paz mental. Mis padres siempre se pintaron a sí mismos como de la vieja escuela, trabajadores, orgullosos. Tuvieron una pequeña ferretería durante la mayor parte de mi infancia. El tipo de lugar con luces fluorescentes parpadeantes y una pequeña radio, que siempre tocaba rock de los 80 de fondo. Mi madre manejaba la caja, mi padre reponía los estantes, y Brandon y yo pasábamos el rato atrás haciendo la tarea mientras los clientes entraban y salían. Trabajaron duro, sin duda. Pero el dinero siempre escaseaba, y siempre había esa corriente subterránea de estrés debajo de todo. Cada vez que pedía algo, zapatos nuevos, una fiesta de cumpleaños, un viaje escolar, recibía la misma frase: no somos los Rockefeller, Aaron. A medida que crecimos, las cosas cambiaron. La tienda cerró después de que un Home Depot abriera a 2 cuadras. Mi padre intentó conseguir trabajo como contratista, pero luchó con el dolor de espalda. Mi madre rebotaba entre trabajos de cajera en el supermercado y trabajos temporales. Mientras tanto, Brandon divagaba. Siempre fue encantador, siempre tenía un nuevo plan, una nueva estafa, una nueva cosa que lo iba a hacer rico. Criptomonedas, dropshipping, Amazon FBA, venta de suplementos en línea, lo que se te ocurra, él lo intentó. Nada de eso se mantuvo. Pero él tenía esta manera de hacer que todos sintieran lástima por él cuando las cosas no salían bien, especialmente nuestros padres. Recuerdo una Navidad, hace unos 4 años, Brandon llegó tarde, sin regalos, con un aspecto como si no hubiera dormido en una semana. Mi madre revoloteaba a su alrededor como si un pájaro herido hubiera aterrizado en su cocina. Está pasando por un momento difícil, susurró ella, como si eso lo explicara todo. Me ofrecía dejarlo quedarse en mi casa por unas semanas. Se quedó por 5 meses. Nunca pagó alquiler, dejaba los platos en el fregadero, quemó un agujero en mi sofá con un vaporizador. Cuando finalmente le pedí que se fuera, mi madre me dijo que yo era frío, como si hubiera echado a un perro a la calle. No digo nada de esto para parecer un santo. He cometido errores. He sido demasiado generoso a veces, demasiado callado. Pero siempre pensé que eso es lo que hace la familia. Ayudas cuando puedes, retrocedes cuando es necesario. Simplemente no me di cuenta de lo unilateral que resultaría ser esa filosofía. Lo que puso todo en marcha sucedió en junio. Acababa de regresar de un viaje de trabajo a Seattle y estaba sentado en mi porche bebiendo té cuando mi madre llamó. Rara vez llama, por lo general, solo envía un mensaje de texto que dice «llámame» y espera. Así que, cuando su nombre se iluminó en mi teléfono, contesté de inmediato. «Hola, mamá. ¿Todo bien?» Hubo una pausa, luego un aliento tembloroso. «Aaron, tu padre y yo estamos en una pequeña situación». Se me revolvió el estómago. ¿Qué clase de situación? Facturas, dijo. Estamos atrasados con la electricidad, el pago del coche, la hipoteca. Se ha estado acumulando todo. Tu padre ha estado tratando de conseguir más turnos, pero su espalda. Apenas puede levantarse de la cama algunas mañanas. Esa imagen por sí sola me golpeó fuerte. Mi padre era un hombre orgulloso, del tipo que nunca pedía ayuda, incluso cuando probablemente debería haberlo hecho. La idea de él luchando por caminar hizo que se me apretara la garganta. Lo siento, dije. ¿Hay algo que pueda hacer? Otra pausa.
Odiamos pedir, cariño, sabes que sí, pero nos faltan unos $5.000 este mes, solo para ponernos al día. No te lo pediría si no fuera grave. Mi corazón latía con fuerza. $5.000 no era una broma, incluso para mí. Lo tenía, pero no era dinero que pudiera tirar a la ligera. Ese era mi amortiguador, mi paz mental. Aún así, no dudé. Puedo enviarlo, dije, hoy. Hubo una pausa al otro lado. Luego, de repente, ella se echó a llorar. Oh, cariño, gracias. Sabía que podíamos contar contigo. Prometo que te lo pagaremos. Solo necesitamos superar este mes. Le dije que no se preocupara por eso. Me dije a mí mismo que era lo correcto. Entré, transferí el dinero y le envié la confirmación por mensaje de texto. Al día siguiente no llamó, ni tampoco el día después de ese. Pero al tercer día, abrí Instagram mientras esperaba que se preparara mi café de la mañana. Y ahí estaba, una foto de Brandon, con gafas de sol, sin camiseta, sonriendo ampliamente con un cóctel en la mano. Leyenda, vida isleña, bebé. Palmera, bebida tropical, vives caribeñas, famol. Parpadeé. No podía ser. Hice clic en su perfil. Publicación tras publicación de los últimos 2 días. Una foto de mi madre con un sombrero de sol flexible bebiendo algo rosado. Mi padre descansando en una silla de playa con un puro. Brandon filmando un vídeo a cámara lenta de la piscina de un resort con música de tambores de acero sonando de fondo. Mi estómago se revolvió. Verifiqué 2 veces la fecha de la transferencia bancaria, 15 de junio. La primera publicación, 17 de junio. 2 días después de que envié $5.000 que, según ellos, eran para facturas vencidas. Me quedé allí sentado, sosteniendo mi teléfono como si fuera a estallar en llamas. No dije nada ese día, ni al siguiente. Me dije a mí mismo que tal vez era una extraña coincidencia, quizás un amigo había pagado el viaje. Tal vez lo ganaron. Tal vez cualquier cosa menos la explicación más obvia. Pero a medida que pasaban los días, las publicaciones seguían llegando. Mi madre etiquetada en un spa junto a la playa. Mi padre en un vídeo bailando con una banda de reggae. Brandon presumiendo del buffet libre y la mejora a una suite ejecutiva. Y me mantuve callado hasta 3 semanas después, cuando recibí otra llamada. Esta vez era mi padre. Hola, campeón, dijo casualmente, como si nada hubiera pasado. Escucha, tu madre y yo estamos tratando de resolver este asunto de los impuestos y podríamos estar en un pequeño apuro otra vez. Nada loco, solo me preguntaba si podrías prestarnos otros $2.000 hasta agosto. No respondí de inmediato. Podía sentir mi mandíbula apretarse. ¿Estás bien?, preguntó. Me quedé en silencio por un segundo más. Luego dije, claro, pero ¿puedo preguntar algo primero? Por supuesto. ¿Usaste los últimos 5.000 para las facturas o para el Caribe? Hubo una pausa, larga. El tipo de pausa que te dice todo antes de que digan una palabra. Luego se aclaró la garganta. Mira, Aaron, necesitábamos un descanso. Tu madre ha estado bajo mucho estrés. El médico dijo que tenía que bajarle la presión arterial. Brandon encontró una oferta y pensamos. ¿Pensaron que unas vacaciones en un resort eran más importantes que pagar la hipoteca? Aaron, no seas dramático. No lo soy. Solo estoy tratando de entender cómo pasé de ayudarlos a mantener la luz encendida a financiar su viaje a la playa. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Cuando me di cuenta de que esto no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, de cómo me veían, del hecho de que, a pesar de todos mis sacrificios y todos mis esfuerzos por ser el responsable, todavía me veían como el plan B, el tipo con el dinero extra, el que siempre diría que sí. Pero ya no. No exploté. No grité. Simplemente colgué la llamada, y fue entonces cuando comencé a planear. No venganza, todavía no, pero algo se estaba gestando, algo tranquilo, algo paciente, porque sabía que tarde o temprano volverían a preguntar. Y la próxima vez, bueno, digamos que ya no iba a ser su cajero automático. Pero esa ni siquiera es la parte loca.
La parte loca vino después, mucho después, cuando vinieron a mí por algo mucho, mucho más grande que el dinero. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Ojalá pudiera decir que esa fue la última vez que pidieron dinero. Que, después de la llamada telefónica con mi padre, se dieron cuenta de que habían cruzado una línea y tal vez, solo tal vez, se sintieron un poco culpables. Pero no, eso sería demasiado fácil. Mi familia realmente no opera con culpa. Operan con el derecho disfrazado de necesidad y con expectativas que nunca parecen agotarse. Después de colgar ese día, no supe nada de ninguno de ellos durante casi 2 semanas. Ni mensajes de texto para preguntar cómo estaba, ni un hola, ¿qué tal?, a medias. Nada. Era como si, en el momento en que dejé de ser útil, desapareciera de su radar, lo que, para ser honesto, no me sorprendió. Me había acostumbrado al patrón. Yo era la red de seguridad de la familia, callado, confiable, invisible hasta que era necesario. Como un extintor en una vitrina, romper solo en caso de emergencia. Pero 2 semanas después, Brandon me envió un mensaje de texto de la nada. Sin contexto, solo oye, ¿hay alguna posibilidad de que me ayudes con algo? ¿Necesito un préstamo por un mes? Nada loco. No respondí. Pasó un día, luego otro, y luego un seguimiento. ¿En serio, hermano? Solo $1,200. Lo invierto en 2 semanas. Tengo un contacto de zapatillas que está a punto de explotar. Incluso le añado intereses. ¿Intereses, de Brandon? Eso por sí solo era hilarante. El tipo una vez me pidió prestado mi coche y lo devolvió con 2 multas de estacionamiento y sin gasolina, luego me dijo, deberías haberme advertido sobre esa calle. No respondí, no porque estuviera siendo mezquino, sino porque había terminado, o al menos eso creía. Ese fin de semana, me invitaron a una barbacoa familiar en casa de mis padres. Nada lujoso, dijo mi madre. Solo hamburguesas, salchichas, un poco de música. Sería bueno tener a todos juntos de nuevo. Y aunque tenía todas las razones para decir que no, algo en mí, tal vez el hábito, tal vez la esperanza, dijo que sí. Conduje hasta allí alrededor de las 4 de la tarde, llevando una ensalada de pasta que hice desde cero. Cuando entré en el patio trasero, me golpeó como un muro, risas, música, el olor a carne a la parrilla, el tintineo de las bebidas. Mis padres radiantes. Brandon, ya medio borracho, volteando hamburguesas como si hubiera nacido para ello. Aarón, chilló mi madre, corriendo a abrazarme. ¿Estás flaco? ¿Estás comiendo? Hola, mamá, dije, tratando de sonreír. Ella me quitó la ensalada de las manos. ¿Qué es esto? Oh, cariño, no tenías que traer nada. Tenemos más que suficiente. Miré alrededor. La mesa estaba rebosante, costillas, alitas, brochetas de camarón, postres de aspecto caro. Vi botellas de vodka Grey Goose y una nevera llena de cerveza importada. Definitivamente, no era nada lujoso. Brandon se acercó, espátula en mano. Ahí está. El hombre, el mito, el árbol del dinero. Parpadeé. ¿Qué? Sonrió como si fuera una broma. Bromeando, hermano. Relájate. Ven a tomar una copa. Tenemos esa IPA que te gusta. ¿Sigues con esa manía de la cerveza elegante? No respondí, solo asentí y me senté en el borde del patio, bebiendo un refresco tibio mientras los niños pasaban corriendo jugando a la mancha. De vez en cuando, alguien preguntaba cómo iba el trabajo. Yo respondía cortésmente, pero sobre todo, solo observaba. Mi padre riendo con Brandon como si fueran socios de negocios. Mi madre preocupándose por el plato de Brandon, ¿quieres más costillas, cariño?, mientras el mío permanecía vacío. Los primos hablaban sobre el nuevo negocio de Brandon y cómo realmente estaba cambiando las cosas. Nadie mencionó los $5,000. Nadie mencionó el Caribe. Nadie preguntó cómo estaba yo. Y me senté allí pensando, vaya, no pertenezco aquí. No de verdad. No de la manera que pensaba. Pero el verdadero momento, el momento de quiebre, llegó después de la cena. Todos habían comido. El sol se estaba poniendo.
Brandon pidió atención, golpeando su botella de cerveza contra un tenedor como si estuviera brindando en una boda. Oigan, todos, algo rápido, dijo. Algunos de ustedes ya lo saben, pero quería hacerlo oficial. Sacó una pequeña caja negra y se giró hacia su novia, Cassie. Yo ni siquiera sabía que estaba saliendo con alguien en serio. Cass, cariño, has estado conmigo en los puntos más bajos y en los más altos, y quiero construir un futuro contigo. Mi corazón se detuvo. Se arrodilló. Cassie jadeó. La gente a nuestro alrededor gritó. Alguien dejó caer su plato. ¿Te casarías conmigo? Ella sollozó y asintió. Se besaron. Estallaron los aplausos. Mi madre comenzó a llorar, secándose los ojos con una servilleta. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Brandon como si acabara de ganar el premio Nobel. Y yo me quedé sentado, aturdido. No por la propuesta, sino por lo que vino después. Mi madre se puso de pie con una sonrisa tonta y levantó su copa. Estamos muy emocionados de ayudarlos a empezar, dijo. Y hemos decidido contribuir a su fondo de boda. $10,000 para ayudarlos a construir el día de sus sueños. Más aplausos. Vítores. Cassie se cubrió la boca con incredulidad. Y sentí como si me hubieran abofeteado. $10,000. 10,000. Los mismos padres que me dijeron que no podían pagar la factura de la luz, los mismos que lloraron por teléfono rogándome $5,000 para conservar la casa, ahora le entregaban a Brandon $10,000 para una boda. Ya ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de lo que significaba. Significaba que yo era una cartera, no un hijo. Un inversor silencioso en el foco de atención de otra persona. Y Brandon, el niño de oro, el empresario fracasado, el irresponsable, seguía siendo el favorito. Siempre lo había sido, siempre lo sería. Me levanté lentamente y entré, necesitando un descanso del ruido. Sentía el pecho apretado. Miré fijamente una foto enmarcada en la pared del pasillo, yo en mi graduación universitaria. Mis padres no estuvieron en la ceremonia, dijeron que era demasiado lejos y demasiado caro viajar. Recuerdo estar sentado solo con mi toga y birrete, viendo a otras familias vitorear mientras me tomaba una selfie y me iba a casa. Pero ahora estaban aquí, totalmente presentes, con las carteras abiertas, orgullosos más allá de las palabras. Me apoyé contra el mostrador tratando de respirar. Fue entonces cuando escuché las voces. Brandon y mi madre en la cocina. Ni siquiera parece feliz, murmuró Brandon. ¿Crees que está enojado? Siempre ha sido así, dijo mi madre. Demasiado serio. Honestamente, desearía que se relajara. Tiene un buen trabajo, no tiene hijos, no tiene hipoteca. ¿Para qué necesita todo ese dinero, de todos modos? Brandon se rió entre dientes. ¿Exacto? Yo podría convertir esos $10,000 en 50,000 si tan solo me los diera. Es demasiado tacaño para eso. Pero está bien, lo resolveremos. Retrocedí. Me ardían los oídos, mi visión se nubló. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue una ruptura ruidosa o violenta, sino el silencioso clic de una puerta cerrándose con llave. Salí por la puerta principal sin despedirme. Nadie se dio cuenta. Nadie me siguió. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque hasta entonces, siempre había creído que tal vez, solo tal vez, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Que tal vez su favoritismo era inconsciente, un mal hábito en el que no pretendían caer. Pero escucharlos hablar de mí así, como si estuviera acaparando dinero por diversión, como si les debiera algo, eso fue traición. Y no cualquier traición. Fue el tipo que te hace sentarte en tu coche durante media hora, mirando el salpicadero, preguntándote cuánto tiempo has estado ciego ante ello. No dormí esa noche. No hacía más que repetir el momento, el brindis, la propuesta, los $10,000. La voz de mi madre en la cocina, ¿para qué necesita todo ese dinero, de todos modos? Como si no viviera solo. Como si no me hubiera partido la espalda ahorrando. Como si no los hubiera sacado de apuros más de una vez. Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje de texto de Brandon. Oye,
hermano. Lamento si te pillamos desprevenido. ¿Estás bien? Quería preguntarte algo a finales de esta semana. Nada importante. Escríbeme. No respondí, pero ese algo que quería preguntarme, eso fue lo que empujó todo por el precipicio. Porque una semana después, apareció en mi casa sin ser invitado, luciendo un reloj nuevo y una sonrisa como si nada hubiera pasado. Y cuando me dijo lo que quería, bueno, digamos que fue la última vez que cruzó mi puerta principal. Abrí la puerta lo justo para bloquear la mayor parte de la entrada con mi cuerpo. Era un sábado por la mañana, gris y húmedo, y yo había estado limpiando mis armarios de la cocina, algo que hacía cuando necesitaba sentirme en control. Ahí estaba él, Brandon. Sudadera con capucha, Jaggers, zapatillas blancas nuevas y una pequeña sonrisa petulante que había envejecido mal con el tiempo. Oye, por fin, dijo como si le debiera mi sábado. Te he estado enviando mensajes toda la semana, hermano. ¿Estás bien? No respondí. Solo levanté una ceja. Sostuvo una bandeja de café para llevar como si fuera una ofrenda de paz. Te traje un flat white. Todavía bebes esto, ¿verdad? No me moví. Él cambió su peso y se rió incómodamente. Vamos, no me hagas quedarme aquí afuera como un bicho raro. Pude haber cerrado la puerta, debí haberlo hecho, pero me hice a un lado. Entró como si fuera el dueño del lugar, igual que hacía hace 5 años, cuando vino a quedarse 1 o 2 semanas y se quedó casi medio año. Esta vez, se dirigió directamente a la cocina y dejó caer el café en el mostrador sin preguntar. El lugar se ve bien, dijo, mirando la sala de estar. Todavía tienes ese mismo sofá. Hombre, necesitas una mejora. Vi este sofá modular en Facebook Marketplace. Muy bonito, deberías dejar que te lo consiga. Me mantuve callado. Se sentó en el mostrador y finalmente fue al grano. Así que, escucha. He estado trabajando en algo nuevo, algo realmente sólido, un plan real esta vez. La prima de Cassie dirige esta empresa de eventos, bodas, conciertos corporativos, ese tipo de cosas. Y se están expandiendo a alquileres de lujo. Sillas, mesas, ropa de cama, carpas, lo que sea. Cosas con gran margen de beneficio. De todos modos, necesitan un socio para la inversión. ¿50 y 50? Sabía a dónde iba esto. Brandon se inclinó como si estuviera a punto de compartir la cura para el cáncer. Así que, aquí está la jugada. Yo pongo $5.000. Tú pones otros 5.000. Y somos copropietarios. Ingresos pasivos, hermano. Ya tienen reservas para el verano. Es pan comido. Lo miré fijamente. Te acabas de comprometer. ¿No te dieron mamá y papá $10.000 para la boda? Sonrió. Sí, pero Cassie está empeñada en ese destino, Bali o México o lo que sea. Así que estamos guardando eso para el lugar y los vuelos. Esta inversión es aparte. Confía en mí, estoy pensando a largo plazo ahora. No dije nada. Te pagaré en 3 meses, añadió. Con intereses. Intereses reales esta vez. ¿Cómo pagaste las reparaciones del coche o los $2.000 que te presté en 2019? ¿O el alquiler que nunca pagaste cuando viviste aquí? Se rió como si estuviera recordando chistes internos. Vamos, hombre. Eso fue hace siglos. Simplemente lo miré. Sin ira, sin levantar la voz, solo silencio. La sonrisa de Brandon flaqueó. ¿Qué? Preguntó. ¿No crees en mí? Tomé un respiro lento y caminé hacia el fregadero. Creo en las personas que demuestran que pueden cumplir, dije. No en las que aparecen cuando necesitan algo. Se puso de pie. La sonrisa se había ido, reemplazada por algo amargo. Vaya. Está bien, así es como es. No respondí. Agarró su café intacto del mostrador. ¿Sabes qué, hombre? Olvídalo. Pensé que eras familia. Dejé que eso quedara suspendido en el aire. Luego dije, sí, yo también. ¿Se fue? Sin portazos, sin salidas dramáticas, solo silencio.
El tipo de silencio que no viene con alivio, solo con claridad. Ese día marcó un cambio. No ruidoso, no teatral, sino real. Ya no iba a ser su plan de respaldo. Y esa decisión no vino con aplausos. Vino con silencio, soledad, dudas, porque cortar lazos con la familia, especialmente cuando ni siquiera se dan cuenta de que son el problema, se siente como amputar una extremidad mientras la gente te dice que solo estás siendo sensible. El primer mes después de eso fue duro. Los mensajes de texto se ralentizaron, luego se detuvieron. Mi madre envió un par de mensajes, ¿estás bien? Y te extrañamos, pero no hubo seguimiento. Ni llamadas, ni visitas. Era como si hubiera activado un interruptor invisible y hubiera desaparecido de su mapa familiar. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha, registré horas, resolví problemas, ejecuté simulacros de seguridad. En el papel, todo estaba bien. Pero por dentro, sentía que estaba parado en medio de un campo después de un tornado, solo, conmocionado y sin saber qué camino tomar. No fue solo la traición. Fue la pérdida de algo más profundo. Una creencia a la que ni siquiera me di cuenta de que me había estado aferrando, que algún día mis padres me verían. Realmente me verían. No como una cartera, no como una red de seguridad, sino como un hijo digno de respeto. Esa esperanza me había mantenido en marcha en silencio durante años. Y ahora se había ido. Había tocado fondo. No financieramente, todavía tenía mi fondo de emergencia, mi casa, mi trabajo, mis rutinas. Pero emocionalmente, estaba agotado. Había noches en las que llegaba a casa y simplemente me sentaba en el borde de mi cama, completamente vestido, mirando el suelo, preguntándome si había reaccionado de forma exagerada, preguntándome si debería haber dicho que sí, preguntándome si ser el responsable realmente valía la pena si significaba estar solo. Pero aquí está la cosa acerca de tocar fondo, es sólido. Puedes construir a partir de ello. Y lentamente, eso fue lo que hice. No con un gran regreso inspirador, no con ascensos repentinos o el éxito de una startup viral. Solo pequeños pasos constantes. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, no por estética, solo para sentir que algo cambiaba. Me levantaba temprano, levantaba cosas pesadas y salía con los brazos temblando y la mente más clara. Empecé a cocinar comidas de verdad, no cenas de microondas o comida para llevar, recetas reales. Encontré una extraña comodidad en picar verduras y sellar carne en una sartén. Le dio algo que hacer a mis manos, le dio propósito a mis noches. Me acerqué a un viejo amigo de la universidad, David, con el que no había hablado en años. Nos reunimos para tomar un café y, para mi sorpresa, no fue incómodo. Hablamos durante horas. Me presentó a un pequeño grupo de senderismo del que formaba parte, y de repente, mis fines de semana tenían estructura. Aire fresco, risas. También empecé terapia, discretamente. Nadie lo sabía, solo yo y una mujer llamada Evelyn, que me escuchaba sin juzgarme y me ayudaba a desenmarañar años de resentimiento reprimido. Has estado haciendo una audición para su aprobación toda tu vida, dijo durante una sesión. ¿Qué pasa si te digo que el papel no existe? Esa frase se me quedó grabada, porque tenía razón. Había pasado años tratando de ganarme algo que nunca me iban a dar. Tratando de ser suficiente para personas que solo veían mi valor cuando estaban en crisis. Así que dejé de actuar. Dejé de justificarme y empecé a construir algo para mí. Para el otoño, las cosas se sentían diferentes, más limpias, más simples. Mis ahorros habían crecido de nuevo. Había conseguido algunos clientes de ciberseguridad autónomos, y finalmente estaba considerando la idea de negocio que había archivado hace años, una consultoría para pequeñas empresas que no podían pagar equipos de TI a tiempo completo, pero que necesitaban desesperadamente orientación de seguridad. Empecé a redactar un plan, compré un dominio, esboqué servicios. Nada llamativo, solo un crecimiento inteligente y lento. En noviembre, recibí un pequeño sobreescrito a mano por correo. Sin remitente, solo mi nombre. Dentro había una invitación de boda, Brandon y Cassie. 17 de febrero. Un resort todo incluido en Cancún. Impreso en cartulina gruesa de color marfil con un borde en relieve dorado. Y en la parte inferior, sin regalos, solo tu presencia significaría el mundo. La miré fijamente durante mucho tiempo.
Luego le di la vuelta. Nada, ni una nota, ni un mensaje personal, solo una invitación, como si todos hubiéramos estado en buenos términos, como si nada hubiera pasado. 2 días después, mi madre llamó. No para preguntar cómo estaba, no para disculparse, sino para preguntar si iba a ir. Brandon realmente espera que estés allí, dijo. Dice que se siente mal por cómo fue esa conversación. Ya sabes cómo es, tiene buen corazón, solo que no siempre piensa las cosas bien. No dije nada. Y si vinieras, esperábamos que pudieras ayudar con una pequeña cosa, añadió casi como un comentario de pasada. ¿Qué cosa? Bueno, se trata de la cena de ensayo. El resort quiere el pago por adelantado. La tarjeta de tu padre fue rechazada y todavía estamos esperando un reembolso del catering. Simplemente nos preguntábamos si estarías dispuesto a cubrirlo, y te lo pagaremos una vez que lo hayamos resuelto. Ahí estaba. El papel, el plan de respaldo, el cajero automático. Podía sentirlo como una chaqueta que intentaban deslizar de nuevo sobre mis hombros. Pero esta vez no me quedaba. Algo había cambiado en mí. Y mientras la escuchaba hablar, me di cuenta de que esto no era solo un momento. Era una prueba, y la forma en que respondiera definiría todo lo que vendría después. Pero no di mi respuesta entonces. Le dije que lo pensaría, y lo hice, durante 3 días completos, porque lo que estaba a punto de hacer requeriría planificación, paciencia y el momento justo. Porque me querían en la boda, y yo estaría allí, solo que no de la manera que esperaban. 3 días. Eso es lo que tardé en asimilarlo. La petición de mi madre, la invitación, la audacia de todo. Durante 3 días, no respondí. No llamé. Ni siquiera miré la tarjeta de RSVP metida en la parte posterior del sobre de color marfil. Solo pensé en los años que había pasado apoyándolos en silencio mientras Brandon se deslizaba sobre el encanto y las excusas. En las innumerables veces que hice espacio para ellos, para él, sacrificando fines de semana, dinero y ancho de banda mental solo para mantener la paz. En la forma en que brindaron por su compromiso con el mismo aliento que usaron para rogarme ayuda. Y, sobre todo, pensé en el momento en mi cocina cuando Brandon se paró allí pidiéndome $5,000 como si fuera una propina por un buen servicio. Hubo un momento no hace mucho tiempo en el que podría haberme rendido. Pero esa versión de mí se había ido. Y la versión de mí que quedaba, no quería paz, quería claridad. Así que comencé a planear, no para destruirlos, no para lastimarlos, sino para mostrarles exactamente lo que habían construido ladrillo a ladrillo. Lo primero que hice fue investigar, pero no suciedad sobre Brandon. Eso habría sido demasiado fácil, y sinceramente, no lo necesitaba, su historial hablaba por sí mismo. En cambio, me centré en la boda. Cassie había publicado un tablero completo de Pinterest con paletas de colores, arreglos florales y lugares de ensueño. Público, por supuesto. Lo revisé como un detective analizando una escena del crimen. Cada detalle estaba allí, peonías rosadas, detalles dorados, una ceremonia frente a la playa bajo un arco de madera. Era real, reservado, confirmado. Una boda de destino en Cancún, 17 de febrero, unos 70 invitados, ceremonia a las 4:30 de la tarde. En punto. Hice clic en el sitio del resort, Sanan Soul Gran Riviera, y abrí el enlace de reserva de grupo. Casi incluso había publicado el código. Esa fue mi apertura. Reservé una sola noche, no para el 17 de febrero, sino para el 15 de febrero, 2 días antes de la boda. ¿Por qué? Porque quería observar, ver la configuración, ver quién llegaba temprano, medir el ambiente. Me dio flexibilidad y, lo que es más importante, me dio proximidad. Luego, establecí una alerta de calendario para cada fecha límite importante, confirmaciones de vuelos, RSVP, fechas de vencimiento de proveedores. Ya no estaba adivinando, estaba rastreando. Luego llamé a David, el mismo amigo con el que me había reconectado después de cortar lazos con Brandon. David trabajaba en marketing digital, pero lo que es más importante, era la persona más implacablemente organizada que conocía. Le expliqué la situación, omití algunos detalles emocionales, pero le di los huesos. Necesito ayuda para dejar clara una idea, dije. Algo que no sea ilegal, ni cruel, pero inolvidable. Se rió.
¿Quieres una bofetada psicológica sin dejar un moretón? ¿Exacto? David aceptó. Nos reunimos ese fin de semana con café y pizarras blancas. Hicimos una lluvia de ideas, lanzamos ángulos, vetamos cualquier cosa que se sintiera demasiado dramática o fuera de lugar. Esto no se trataba de una escena, se trataba de un eco, algo que no se quitarían de encima fácilmente. Lo que decidimos fue simple: iría a la boda, pero no como invitado y tampoco como un fantasma. Sería visible, solo que no de la manera que esperaban. Sin traje, sin regalo, sin RSVP, solo presencia. Pero para que funcionara, necesitaba un símbolo, algo tranquilo, pero penetrante. Algo que se asentaría en sus mentes más tiempo que cualquier arrebato. Así que comencé a trabajar en una carta. No una diatriba, ni una confrontación. Una carta dirigida a Brandon, escrita a mano, doblada y sellada en un sobre. Un espejo, básicamente, uno que reflejara cada momento que había pasado por alto, cada favor que había olvidado, cada vez que había hablado de mí como si fuera una máquina expendedora con opciones ilimitadas. La escribí y la reescribí, quemé el primer borrador, el segundo. Para la quinta versión, dejó de sonar enojada. Sonaba precisa. Compartiré el contenido completo más tarde, pero aquí hay una línea que recuerdo vívidamente: siempre has preguntado qué podías obtener de mí. Ni una sola vez has preguntado cuál era el costo. En enero, recibí un correo electrónico de mi madre. Asunto: necesito tu RSVP. El mensaje era educado, demasiado educado, como si hubiera sido copiado y pegado de algún sitio web nupcial. No respondí, pero sabía que ella tomaba el silencio como un tal vez. Una semana después, llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Hola, cariño. Solo estoy revisando. No he tenido noticias sobre la boda. Brandon y Cassie están finalizando los números. Realmente nos encantaría verte allí. Además, tu padre quería hablar contigo sobre lo de la cena de ensayo. Solo un pequeño favor. Sin presión, pero llámanos cuando puedas. Pequeño favor. Sin presión. Los grandes éxitos. Archivé el buzón de voz y seguí construyendo mi plan. David y yo hicimos una lista de verificación. Investigamos el diseño del resort, listo. Encontramos planos en línea del blog de un proveedor de bodas. Sabíamos dónde sería la ceremonia, dónde se llevaría a cabo la cena, lo que es más importante, dónde estaba la entrada de proveedores. Reservé una noche, listo. Utilicé una tarjeta de crédito diferente por si acaso. Programar la entrega de la carta, esto requirió el mayor pensamiento. Quería que llegara a las manos de Brandon la mañana de su boda, cuando las tensiones serían altas, cuando no habría tiempo para hablar o discutir, solo el tiempo suficiente para leerla y sentirla. David me ayudó a coordinar con un servicio de conserjería local. Los contraté para entregar un sobresellado, etiquetado de Aarón para el novio, en la suite del novio a las 10 de la mañana del 17 de febrero, justo antes de los cortes de pelo y los verbens. La mujer que dirigía el servicio ni siquiera preguntó qué había dentro. Aparentemente, los novios reciben muchas cartas sorpresa. Yo no era el único hermano con algo que decir. Mientras tanto, seguí viviendo mi vida. La consultoría ganaba tracción. Conseguí mi segundo cliente a mediados de enero y estaba obteniendo referencias. El gimnasio seguía siendo constante. La terapia continuaba. Pero debajo de todo, se estaba construyendo una lenta anticipación. No venganza, en realidad no. Más bien justicia. De la que no sale en los titulares, de la que simplemente llega. Una semana antes de la boda, Brandon me envió un mensaje de texto de nuevo. Oye, necesito saber si vienes. Cassie está flipando con los números. Además, ¿puedes adelantar el depósito para el DJ? Lo necesitan para el viernes. Sin signos de puntuación, sin por favor, sin reconocimiento de la última vez que hablamos. Me quedé mirando el mensaje. Luego, sin pensar, escribí una frase. Estaré allí. Enviado. Respondió en menos de un minuto. Leyenda. Te lo agradezco, hermano. No dije ni una palabra más. No pregunté por el DJ. No confirmé nada más.
Y en el fondo, sabía que él pensaba que eso significaba que yo lo cubriría. Pensó que estaré allí significaba lo mismo que siempre había significado, te cubro. Pero no esta vez. Esta vez significaba, me verás. Y eso iba a ser suficiente. Porque la boda no era solo una celebración, era un escenario. Y por una vez, no tenía que ser el silencioso entre bastidores. Solo tenía que aparecer y dejar que la verdad hablara por sí misma. 15 de febrero. Aterricé en Cancún a última hora de la tarde. El cielo era de color coral, el océano visible desde el autobús del aeropuerto. Me mantuve para mí. Hice el check-in sin fanfarria. Llevaba gafas de sol, sudadera con capucha, gorra, de incógnito, pero sin esconderme. El resort era enorme. Piscinas como lagos. Personal que me saludó como a la realeza. Caminé lentamente por el recinto. Encontré el montaje de la boda ya en progreso. El arco estaba levantado, las flores llegaban, el personal ensayaba la disposición de la cena. Vi a mis padres caminando cerca de la piscina, mi padre con un polo, mi madre con gafas de sol extra grandes. No me vieron. Me mantuve atrás, observé. Parecían felices, despreocupados, en paz, y extrañamente, no sentí ira. Sentí distancia, como si estuviera viendo un espectáculo en el que solía estar. Me di la vuelta, caminé hacia mi habitación y puse la alarma para la mañana siguiente. El 16 de febrero sería tranquilo. Pero el 17 de febrero, ese era el momento del espectáculo. Te diré exactamente lo que pasó ese día. Pero primero, solo debes saber esto, Brandon abrió esa carta. Leyó cada palabra. Y cuando levantó la vista de ella, no sonrió. No se rió. Simplemente se quedó allí, quieto por una vez. Y esa quietud, fue cuando supe que el plan había funcionado. Pero créeme, ese ni siquiera fue el evento principal. Porque lo que pasó después, ese fue el giro que nadie vio venir. La mañana del 17 de febrero comenzó cálida y tranquila. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de gasa del resort mientras yo estaba sentado en el borde de la cama, volteando el sobre en mi mano por centésima vez. Era simple, blanco, sellado cuidadosamente con Brandon escrito en tinta azul oscuro en la parte delantera. No me sentía nervioso, no me sentía enojado. Lo que sentía era algo más tranquilo, más firme, como si esto fuera solo una página que se pasaba en una historia que se había prolongado demasiado. Exactamente a las 9:45 de la mañana, deslicé el sobre en la carpeta acolchada provista por el conserje local y se lo entregué al miembro del personal del hotel. Habíamos contratado a un hombre local llamado Luis, educado, profesional y perfectamente desinteresado en cualquier drama que pudiera estar entregando. Estará en su suite antes de las 10, me aseguró con un asentimiento. Le di las gracias, le di una propina extra y regresé a mi habitación. No quedaba nada por hacer. La carta era todo lo que necesitaba. No estaba enojada, me aseguré de eso. No era un manifiesto de venganza o una historia de dolor que rogaba comprensión. Era un espejo, un reflejo quirúrgico de cada elección que Brandon había tomado, cada línea que había cruzado, cada dólar que había pedido prestado casualmente como si viniera sin ataduras. Compartiré un extracto ahora, porque esto es lo que lo destrozó. Siempre me has visto como una cartera, un plan de respaldo. Un hermano silencioso en segundo plano que dice que sí porque es más fácil que luchar. Pero cada sí tuvo un costo, tiempo, sueño, dignidad. Cada sí, y construyó una versión de ti que nunca tuvo que cambiar. Te paraste en una playa y brindaste por tu compromiso con el dinero que te di para salvar tu casa. Y no dije nada. Me pediste que financiara tu próxima empresa mientras te reías de la anterior. Y no dije nada. Pero ya no voy a decir nada. Te casarás hoy. Sonreirás para las cámaras y besarás bajo un arco construido con dinero que nunca ganaste. Y yo estaré allí, no para apoyarte, sino para presenciar lo que has construido. Porque esto no se trata de venganza, se trata de reconocimiento. Y vas a recordar por el resto de tu vida el momento en que tu hermano mayor dejó de ser la red de seguridad. Esperé. A las 11 de la mañana, el resort bullía con los preparativos de la boda. La gente pasaba corriendo junto a mi suite, vestida con lino de colores pastel y pánico.
Podía escuchar risas, tintineo de copas, vendedores ladrando instrucciones en 2 idiomas. Cada detalle era obsesivamente revisado, excepto el que no podían controlar, Brandon. No estaba sonriendo. Lo vi de lejos una vez, alrededor del mediodía. Caminando cerca del borde del lugar de la ceremonia en la playa, mirando el océano como si pudiera darle una respuesta. No estaba hablando con Cassie. No se reía con los padrinos. Solo caminando, mirando fijamente. Luis había entregado la carta, lo confirmó. Brandon la había abierto justo allí en su suite, solo. Sabía eso porque le pagué a Luis un poco más para que esperara en el pasillo y me avisara en el momento en que Brandon terminara de leer. No dijo nada, me había dicho Luis con un encogimiento de hombros, simplemente se sentó allí en silencio, luego la dobló y se la puso en el bolsillo. Eso fue todo lo que necesité. No asistí a la ceremonia. No estaba interesado en verlo fingir que todo estaba bien. En cambio, di un paseo por los jardines exteriores del resort, me compré una bebida en un bar frente al agua, me senté en silencio a la sombra mientras la ceremonia se desarrollaba a 100 metros de distancia. A las 4:47 de la tarde, la música se detuvo. Los vítores resonaron por el césped. Brandon y Cassie se casaron. Pero las consecuencias solo acababan de comenzar. Comenzó con la factura de la cena de ensayo. ¿Recuerdas cómo mi madre había preguntado si podía cubrirla por adelantado? Bueno, ella había asumido, sin preguntar, que lo haría, así que la reservaron. Flores, iluminación, una costosa comida de 3 platos para 50 personas en una terraza privada junto al mar. Y yo no pagué, lo que significó que el resort lo cargó a la habitación de mis padres. Y cuando intentaron hacer el check-out al día siguiente, se encontraron con una factura sorpresa, $5,278.41. Su tarjeta fue rechazada, su segunda tarjeta también fue rechazada. Cundió el pánico. Me enteré de esto más tarde a través de la prima de Cassie, a quien había conocido brevemente en el bar la noche anterior. Ella pensó que yo era divertidísimo y terminó contando más de la cuenta después de unas copas. Estaban enloqueciendo esta mañana, se rió, apenas capaz de contenerse. Tu madre parecía haber visto un fantasma. Tu padre estaba discutiendo con el gerente, tratando de decir que el cargo era un error. Tomó otro sorbo. Luego Brandon simplemente se fue. Dijo que necesitaba aire. Ni siquiera ayudó. No dije mucho, solo sonreí. Porque la mejor venganza no es ruidosa, es solitaria. Pero el dinero ni siquiera fue el golpe real. Eso vino después de la boda, después de las fotos y los falsos subtítulos de Instagram, y los mensajes directos de felicitación. Llegó en abril. Cassie dejó a Brandon. Resulta que cuando construyes un matrimonio sobre el engaño y el derecho, se desmorona rápido. Según David, que se había mantenido en contacto con la prima de Cassie, las cosas habían comenzado a desmoronarse en cuestión de semanas. Brandon había insinuado la idea de pedir prestado el resto del dinero de la boda para invertir en otra oportunidad de negocio. Cassie dijo que no. Él se puso a la defensiva. Ella investigó más a fondo, descubrió otras deudas que él no había revelado, préstamos de amigos, saldos de tarjetas de crédito, un cheque sin fondos para el fotógrafo, y luego encontró la carta. La había guardado doblada cuidadosamente en el cajón inferior de su mesita de noche. Ella la leyó 2 veces, y fue entonces cuando las cosas se rompieron. Obviamente, yo no estuve allí para la ruptura, pero las noticias viajan. Cassie se mudó, se llevó los muebles del apartamento, solicitó la anulación en 6 semanas. Brandon me llamó después de eso, dejó un buzón de voz. Su voz se quebró, divagando, tratando de sonar casual, pero apenas manteniéndose. Oye, sé que las cosas han estado raras, pero realmente necesito a alguien con quien hablar. Todo se está desmoronando, hombre. Lo entiendo si estás enojado, pero no sé. Llámame. Nunca lo hice. Y mis padres, bueno, intentaron el control de daños. Llamaron una vez en mayo, luego otra en junio. Dejaron mensajes largos llenos de arrepentimiento y medias disculpas que nunca llegaron a decir lo siento, solo versiones de, no sabíamos lo mal que estaba, siempre has sido tan independiente, pensamos que no nos necesitabas, y Brandon ha tenido una vida difícil, ¿sabes? Solo tratamos de apoyarlo.
Escuché cada uno y luego los eliminé, porque el perdón es una elección, pero el acceso es un privilegio. Y ellos lo habían perdido. Hoy, han pasado 9 meses desde la boda. No he hablado con Brandon desde entonces. Mis padres finalmente han dejado de llamar. Mi vida es mejor de lo que ha sido nunca. La consultoría está prosperando. Firmé mi cliente más grande hace 2 meses, irónicamente, una cadena de boutiques de novias que necesitaban auditorías de ciberseguridad. Un círculo completo, supongo. David y yo lanzaremos un proyecto paralelo este otoño, una aplicación de presupuesto para autónomos. Es nerd, pero es nuestro. Compré un sofá nuevo, uno bonito, lo pagué en su totalidad, y cada mañana me levanto con una sensación de paz que nunca solía tener, porque ya no vivo a la sombra de sus expectativas. Ya no construyo mi valor en torno a lo que puedo darles. Reclamé mi vida en silencio, intencionalmente. Y todavía no entienden cómo me perdieron. Esa es la belleza de esto. Pensaron que la venganza sería fuego y furia. Pensaron que gritaría, armaría un escándalo o que cortaría lazos con ellos de una manera dramática. Pero no, simplemente dejé de dar. Y ese fue el silencio más fuerte que jamás habían escuchado.